Quiero saludar a Carlos Hugo Barberí, economista, doctor también Casteo con nosotros. Gracias por venir a ambos. Gracias. ¿Contentos de la víspera del día de Santa Cruz? Tu fe, Carlos. Buenas tardes. Te gané, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo andas, querido? No, lo que pasa es que traigo patrón. Sí. Yo me acuerdo cuando nacía, ¿no? Claro. Patrón. ¿Por qué? Porque la comparsa de mi tío, hermano de mi madre, eran los patrones. Y me acuerdo yo, niño, ya en la quinta de mi abuela, esa era la música que yo escuchaba en los churrascos que hacían, en las vaquillas que hacían antes, ¿no? Y traigo patrón por la banda y cantaban los amigos del hermano de mi madre, ¿no? Que era Ronald Cadario. Y entonces ahora ya estilizado, seguimos con Trago Patrón, pues, ¿no? Usted eso, la escuchaba en tamborita, en banda. En banda, más que todo en banda era, ¿no? ¿Y Carlos Hugo? Todavía agarré en banda, y no solamente esta, ¿no? Hay versiones instrumentales de Niña Camba y estas modernidades válidas que hacen de que la música de antes llegue a las generaciones de ahora, esa música muy nuestra, muy de contenido, tanto emotivo como de historia y de cultura, bienvenido, pues, ¿no? Se sigue escuchando, ¿sí, no? Totalmente. No se pierde. No se pierde. La van actualizando, la van adecuando a los tiempos y los jóvenes la escuchan. Por ejemplo, hoy día le mandé yo a mi fraternidad, a mi comparsa, que son los cachafaces que tenemos, Taquirari. Ay, que está Catarroche. La tocan de diferentes maneras, más o menos, ¿no? Entonces hoy día se las mandé y dicen, bueno, en el mes de Santa Cruz, víspera 24, le dije, aquí le mando lo que... Porque me salió ahí en el Face. Le nació ahí. Un grupo, no sé si argentino, cruceño, boliviano, de todo, pero la estaban tocando el Taquirari de mi comparsa, ¿no? Los cachafaces. Pero estilizadísimo, interesante. Bueno, vamos a hablar con Carlos Hugo. Habíamos previsto hablar de economía, pero el doctor Casteo también debe tener su lectura de economía y de política. Queremos hablar con él de liderazgo, sobre todo con el doctor Casteo, pero podemos hacer una conversación, por supuesto, libre. Correcto. Bueno, Carlos Hugo, hoy el ICSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ha editado un informe interesante. Santa Cruz, 30% de aporte al Producto Interno Bruto, 70% de producción de alimentos, menor tasa de desempleo, bueno, entre otras cifras. El modelo cruceño que tanto se plantea y se discute, hay quienes dicen, no, Santa Cruz no tiene un modelo, es mejor hablar de un proyecto cruceño, pero Carlos Hugo ha escrito también de esto y tiene una mirada económica. ¿Qué dicen estas cifras, Carlos Hugo? ¿Cómo estamos en ese contexto de crisis que también tiene el país? Yo quiero irme a lo irrefutable, ¿no? Nadie se va donde no tiene esperanza y nadie se queda donde no lo tratan bien. Ajá, esa es la frase. Y yo aquí veo que todo mundo, el que llega se queda, y claro, a ver, en economía decimos que es un modelo, no es otra cosa que una representación de la realidad, que es no necesariamente replicable por un montón de factores, clima, cultura, estructura, geografía económica, en fin, un montón de cuestiones. Y por supuesto que, como toda obra humana, totalmente perfectible, ¿no? Entonces ahí está el desafío, pero de que existe, como decimos en buen Camba, de que existe un jane que hace que todo mueva y que todo resulte mejor, es absolutamente incontrastable. Mire, podemos hablar un montón de números, sí, de los ámbitos que gusten. Podemos hablar del alimento. Mira, ahí estamos viendo algunos números. Vamos a ampliarlo un poco. Composición el PIB cruceño debe estar en 14.000 millones de dólares, dice, en 2024. Correcto. El PIB nacional debe estar en 45.000, 50.000, correcto, ¿no? El 30% del PIB boliviano lo construye Santa Cruz. Por lo tanto, lo multiplica por 3, los 14 son 42 y ahí está. De eso, vamos a volver otra vez atrasito, el 35% lo genera la agropecuaria, el 21% la industria y más del 50% los servicios. Fíjese, más del 50% servicios, ¿qué estamos hablando? Gastronomía, cultura, turismo, banco, en fin. Entonces, claramente eso lo que muestra es que, primero, que es una economía diversificada, no está concentrada solamente en la parte agrícola, que la parte agrícola es fundamental y probablemente genera un efecto multiplicador que lleva a todo eso, sin duda alguna,
Pero a diferencia de otras regiones u otros países que tienen enclaves como minería e hidrocarburos, y ya sabemos qué pasa cuando hay volatilidades, aquí es más estructurado y mucho más sostenible. Así es. Y por ende genera un efecto multiplicador, que es lo que hace que mucha gente se venga, se quede, trabaje, prospere. Y bueno, hay un trabajo interesantísimo del IPSE también, de ya hace unos 20 años, que es más o menos cuenta la historia de los que llegaron. Sí. Fantástico. Entonces podemos seguir hablando de números. Vamos a darle algunos más, Carlos Hugo, para tener una panorámica más completa. Ponemos los siguientes: 3.300.000 hectáreas cultivadas, producción de casi 18 millones de toneladas, 77% del total de alimentos de Bolivia, lidera en caña de azúcar, soya, sorgo, girasol, maíz, arroz, trigo, papa y yuca. Son algunas de las cifras igual. Sector pecuario es principal productor de carne bovina, aves, parrilleras, porcino, leche y huevos. ¿Lo puedo interrumpir ahí? Sí, claro. Mire, ajá, me traje yo esta reliquia. Sí. Este librito va a cumplir 80 años. Ya es de 1946. Y voy a leer algo así rapidito de don Billy Kenning, probablemente de los agrónomos más prominentes que tuvo Santa Cruz, del taco del padre Dante Invernici de Muyurina, sí, más o menos. Sí. Y ahora, fíjese qué interesante aquí. Para 1946, en Santa Cruz se tenía una cabeza de ganado por cada kilómetro cuadrado. Brasil tenía 5. Entonces teníamos una potencialidad de 5 veces en 1946. Ahorita la relación, Brasil es 27 y Santa Cruz es 13. O sea, la brecha se redujo de 5 a 2. Entonces quiere decir que todavía tenemos el doble de potencial para crecer. ¿Para qué? Para garantizar que haya más carne en el mercado interno. La única manera que yo conozco de que los precios se mantengan y sean estables es que haya más cantidad y haya potencial para exportar, para traer divisas, que es lo que nos hace falta. Claro. Pero... Perdón, ¿ese es de Guillermo Kenning o de Guillermo? ¿No? Claro, de Guillermo. Entonces, expresidente del comité. Sí, también, sí. Cuando uno mira esto y dice, claro, y aparte otro dato, ¿no? Porque claro, uno diría de 1946, pero no nos olvidemos que el año 95 es que se aprueba el plan de uso de suelo del departamento, y recién el 2003 se lo eleva a rango de ley. Entonces, el disparo exponencial está prácticamente en el último viento de cola. Entonces, si quitamos los últimos años de freno de mano, está por demás de evidente el potencial que existe y la respuesta que puede dar, ya teniendo ese potencial del recurso humano, del recurso tecnológico y fundamental de la institucionalidad. Entonces, están todas las condiciones dadas. Es como que esto es una represa que está ahí conteniendo y solamente falta un clic para que todo fluya y esto dispare. Y lo que habría que preguntar es, por ejemplo, ¿por qué, según los datos de la Cámara Binacional Boliviano-Paraguaya, en los últimos años, 2 o 3 años, se han invertido como 120 o 150 millones de dólares de bolivianos en Paraguay? Ajá. La pregunta es, ¿por qué no se invirtieron en Santa Cruz o en Bolivia? Algo está pasando para que se mire. Yo escribí hace un tiempito atrás, tomando el libro de Gaona, un gran amigo, Dos pueblos, un origen, dos destinos. Yo dije, hace casi 500 años vino Ñuflo de Chávez con comitiva, ahora nos estamos volviendo. No lo sé. Ahí está, esto que está diciendo usted le ha generado una sonrisa al doctor Castedo. A ver, doctor, ¿cómo lo ve? Claro, el elemento que le falta mencionar a Carlos Hugo, tenemos todo, dice, todo lo tenemos. ¿Y por qué Paraguay sí y por qué Santa Cruz no? Obviamente porque no tenemos el elemento fundamental, que es la política, ¿ya? Las tomas de decisiones políticas son fundamentales para exportación, para regular un montón de decretos, de leyes, etcétera. Y esa es la pelea que justamente tiene Santa Cruz en este momento. Y es por eso que yo siempre comparo a Santa Cruz con San Pablo de Brasil, ¿ya? Es la locomotora, es la pujanza y todo. Y maneja las políticas sin tener políticas de Estado, las maneja San Pablo, sin tener presidentes paulistas, si usted quiere. No es necesario que el presidente sea de San Pablo, pero sí, si no da el visto bueno en las políticas del Estado, del país, nada funciona, y es lo que debe hacer Santa Cruz. Ya lo graficó muy bien
Carlos Hugo, a quien voy a hacer un paréntesis, yo lo conocí hace 12 años atrás, me lo presentaron en el Comité Pro Santa Cruz, lo llevó el Colegio de Economistas, me lo presenta con un proyecto, una propuesta de números justamente, para hacer un pacto fiscal. Entonces ahí nosotros conformamos una comisión que trabajó durante 2 o 3 meses a la cabeza de Teófilo Caballero, que era vicepresidente, y con Carlos Hugo, que fue un puntal fundamental. Hicimos nosotros una propuesta de pacto fiscal que hasta ahora no se le ha aplicado y que está ahí, ¿no? Está ahí la propuesta. Y está ahí una propuesta excelente, Carlos Hugo. No se desactualizó a pesar de haber transcurrido 12 años. Carlos Hugo la conoce muy bien y no se la llevó a cabo porque ha pasado el censo, ¿no es cierto?, del año 2012, y el 2013 nosotros presentamos esa propuesta, y le reconozco a Carlos Hugo, que ahí fue donde lo conocí yo, de que el Colegio de Economistas más la Comisión Económica del Comité Pro Santa Cruz hicieron un trabajo espectacular que sigue vigente hasta ahora, ¿no es cierto? Habría que actualizar algunos datos y hacer alguna segunda edición. Y esa es una asignatura pendiente, ¿no? Lógico, como muchas otras cosas que hay, los grandes proyectos, por ejemplo, que no los ha mencionado Carlos Hugo, pero también son, desde 1904 viene el tema del Mutún, Puerto Búfalo, etcétera, etcétera, que justamente el clinch, el amarre, el nudo es político, ¿no? Entonces el centralismo pues nos obliga a esto, ¿no? Entonces la política no acompaña todo lo que es el ímpetu y todo lo demás, el modelo por eso ahora hay que hacer justamente carrera política. El cruceño tiene que hacer política, es necesario ya trasladarse. ¿Y dónde está la política? Lamentablemente está en la capital, que es la sede de gobierno, y hay que hacer, porque si no el tren nos va a seguir pasando. Mire usted, Carlos Hugo ha hecho la Escuela de Altos Estudios, ¿verdad? Sí, y creo que también Tufí la hizo. No, me gustaría hacerla. Ya voy a intentar. En el año 98 que yo la hice, nos dijeron ahí en unos buenos estudios que este era el siglo del Oriente Boliviano. Año 98, lo estoy hablando de hace casi 27 años, ¿no? Y hasta ahora ya hemos perdido 25 años y hasta ahora nosotros tomamos el poder político y hay que tomarlo, ¿no? Ajá, eso Bien. Es interesante lo que plantea el doctor Castedo. Quiere hablar también de política, Carlos Hugo, seguro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay que tomar el poder, dice el doctor, hay que ir a La Paz a conseguirlo. No necesariamente, porque lo ha graficado muy bien con el ejemplo de San Pablo. Desde la ciencia económica, la asignatura ha cambiado de economía política a política económica, porque primero es política y después es económica. Y somos el ejemplo vivo de que cualquier idea, proyecto económico, si no tiene el aval, si se lo puede llamar de un término político, se estanca. Así. Mire usted, uno de los grandes proyectos que mencionaba el doctor, el Mutún. ¿Sabía usted que el Mutún lo descubrieron en 1543? No, mire. 1543. Han pasado ya más de... Se van a cumplir 500 años. Sí. Y está ahí... Y ojalá lo veamos produciendo con hierro como corresponde. 2043, ¿cuánto falta? 20 años. Claro. ¿Se está acordando usted ahorita? Ya pasaron 12 sí. de lo que estábamos con él. Hablamos nosotros. Mire, le voy a leer algo rapidito. Fíjese, 1966, 25 de septiembre del 66, se pone la primera loseta. ¿Qué fue lo que dijo el general Barrientos? Esto está en Presencia, el eterno y glorioso diario Presencia. Santa Cruz y los cruceños deben asumir un rol conductor porque el destino y la geografía los colocaron en la encrucijada de la acción creadora, señalándoles rumbo y norma de pueblo guía. Bolivia entra en la etapa del desarrollo y un nuevo eje de la riqueza nacional se levanta en Santa Cruz y en las inmensas llanuras de la patria. ¿Por qué no se ha podido, doctor, o se está pudiendo, usted ve? No, es complicado. El centralismo es terrible, ¿no es cierto? La lucha a las peleas es tremenda. Si bien yo planteo de que varios cruceños deben trasladarse hasta la sede de gobierno para viabilizar las políticas de Estado que son fundamentales, porque si no, no vamos a poder llevar adelante los planteamientos que los conoce muy bien Carlos Hugo, ¿no? Todos los proyectos, las propuestas, etcétera. ¿Por qué Paraguay sí, por qué nosotros no? Porque el Estado no nos lo permite. Porque aquí, hasta la biotecnología, por ejemplo, se compran productos que son tratados biotecnológicamente, sin embargo aquí el Estado prohíbe. Entonces eso va a hacer con que el producto se eleve 4, 5, 6 veces más, ¿no es cierto? Entonces, si lo hace Argentina, lo hace Brasil, lo hace Chile, todos lo hacen, y Bolivia no lo hace. ¿Por qué? Porque la producción está acá en el oriente, la mayor parte de la producción. Hay un elemento fundamental también, ¿no? Es el hecho del raigambre con el terruño. El arraigo al terruño. Claro, porque
cuantitativamente podemos tener 22, 30, 50 parlamentarios, pero si allá no se tiene los altos intereses de la región primero, va a ser complicado. No por nada Enrique Finó describió tierra adentro. Donde se promete acá, allá la figura cambia. Así entonces, de la fundación de este país que se llama Bolivia, a cual nosotros nos anexamos siendo independientes. El paso debería ser profundizar la autonomía. Se habla de federalismo. A ver, el comité, según mandato del Cabildo del 2023, ¿no es cierto?, hizo un estudio grande. Creo que vos participaste también en ese estudio, querido. Creo que sí. La relación de Santa Cruz con el Estado, ¿no es cierto?, donde muchísimos profesionales, ciudadanos, dirigentes, etcétera, participaron y se ha hecho un buen trabajo. Lo liderizó en la parte ejecutiva Delmar Méndez y se hizo un buen trabajo y está ahí. Esa propuesta la conocen los dos candidatos ahorita a la presidencia, la conocen, y ahí está justamente. Hay que profundizar las autonomías y se pueden destrabar con muchos decretos sin modificar la Constitución, destrabando algunas leyes para que comiencen a funcionar las autonomías en cada uno de los departamentos, porque esto no es solamente para Santa Cruz, es para todo el país, ¿no? Entonces eso es lo que está faltando, ¿no? Profundizar primero las autonomías para después seguir avanzando. Sí. ¿Tiene tiempo, Carlos Hugo, para quedarse unos 10 minutos más? Sí, claro. Hacemos una pequeña pausita. Está también Daniel Valverde en el Zoom para opinar aquí en relación a lo que estamos hablando. Yo comencé el programa celebrando, por supuesto, la llegada de los 215 años del grito libertario. Muy buenas señales. Lo que ha pasado en la universidad hoy me pareció interesante, un gesto de amistad, de transmisión democrática del mando. Pero me preocupa muy coyunturalmente, lo mencioné, estas internas, ¿no? La gobernación, gobernador peleado con el vicegobernador, se refleja hoy en los actos, alcalde peleado con el consejo, se refleja en los actos, y estamos hablando de políticos de esta coyuntura. Son minucias dentro de la mirada de largo plazo, porque ustedes están hablando de temas estructurales, ¿no? Pacto fiscal, autonomía, pero quisiera preguntarle por qué está ocurriendo eso. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos aquí? A ver, ¿cómo está en nuestra ciudad? Está un desastre. Yo el otro día en otro programa dije, nunca esperé decir lo que estoy diciendo, pero la gestión del actual alcalde fue un desastre, es un desastre, por Dios, ¿no? Entonces, nada funciona, pues, ¿no? Nada funciona, ni pavimento, ni la salud. Nos perdimos la sede de la Sudamericana, doctor. Otra por pelea, no tener otra pelea doméstica, doméstica, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que no están bien. Es por eso que digo yo que hay que agarrar las instituciones políticas del departamento y del Estado con gente responsable y empezar a trabajar, porque nada de lo que está planteando Carlos Hugo se puede hacer si no hay esa voluntad, si no hay ese trabajo, ya sea desde aquí o ya sea desde allá. Tenemos que tener buenos parlamentarios, pero tenemos que tener buenos asambleístas y buenos concejales, no solamente en Santa Cruz, sino en todos los municipios del departamento. Y porque esto es un trabajo de equipo, todos tenemos que construirlo y no lo estamos haciendo. La política no se mete en los mejores, ¿no? Es que si las personas quieren tener vocación de servicio, lo que deja ser servidor público, entonces no es atractivo si usted lo quiere ver. Entonces para eso también es otra de las cosas que hay que profundizar, de cómo recompensar a un buen profesional, a un buen ciudadano que va a hacer justamente el trabajo de servidor público para que pueda también subsistir económicamente. Porque si usted o Carlos Hugo se van a La Paz, por ejemplo, vamos a suponer que se vayan a La Paz, va a ganar 20, es un sacrificio, 20.000 bolivianos, vamos a suponer que va a ganar 20.000 bolivianos, va a dejar su familia aquí, va a tener que mantener la familia acá, va a tener que tener dónde vivir allá, ¿no es cierto? Entonces, y no le alcanza, no le va a alcanzar, porque lo que él puede producir trabajando en la parte privada es mucho más, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas son las que hay que tratar porque son de fondo, sí. Y es por eso de que el centralismo hace que las cosas sean complicadas allá, para que ellos sigan manejando todo lo que han manejado en los últimos años, ¿no? Todo el siglo pasado lo han manejado ellos a su libre albedrío y lo quieren seguir concentrando ese poder, porque es un poder. Allá están todas las embajadas, los ministerios, las direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es hora de que haya un sacrificio, por lo menos temporalmente, hasta que podamos nosotros destrabar muchas cosas y además dar un pase de posta, si usted quiere. Se va Carlos Hugo, ¿no es cierto? Pero de allá viene Carlos Hugo, voy yo, después de 5 años. ¿no? Entonces tenemos que tener continuidad, hay que hacer un trabajo proyectado, de sacrificio si usted quiere, pero hay que hacerlo. Interesante. ¿Por qué tocaba madera, Carlos Hugo?
No, es que usted dijo, dije algo que nunca pensé decirlo. El 2010 usted me entrevistó la primera vez y desde entonces a la fecha es primera vez que lo escucho efusivamente contundente con las apreciaciones. Y es que sabe que es que es verdad. No me escucha muy seguido usted, Carlos. A veces son más efusivos, pero bueno. Puede ser. Lo que pasa es que es verdad. O sea, si después podemos hablar, pero justamente algo que ha dado soporte dentro de los 5 factores del modelo es justamente la institucionalidad, la calidad de la institución y de quienes manejan las instituciones, porque las instituciones son personas jurídicas, por lo tanto, lo que es la institución es lo que delimitan sus directivos. No tiene vida propia. No, o sea, no tiene vida propia, es el mandato y la directriz que le dan. Entonces, creo yo, y en eso coincido plenamente, por eso hacía referencia, creo que el valor agregado que da hoy esa transición democrática, ordenada, de hombres y mujeres cabales que ha ocurrido en la universidad, creo que es digno de ponderar y de poner en valor, porque lo estamos poniendo en valor, pero fíjese usted que es lo que debiera ocurrir con naturalidad. Con naturalidad, sí. En todas las instituciones, gobierno, bueno. Y aquí un hecho hoy importante, que no debe pasar a menores, ¿no? La primera mujer en la historia de la universidad vicerrectora. Algo está cambiando, parece, ¿no? No, definitivamente. Seguro. Sí. ¿No? Están abandonando el hogar y se están dedicando a todo, ¿no? Al trabajo. No es correcto, es normal, porque eso obliga, la realidad de la vida, la obliga a la mujer. Es una excelente administradora de casa, ¿no? Pero ya está en otras latitudes, en otras ligas. Y está bien, me parece muy bien, yo lo aplaudo. Saltó la nueva generación que va a dar su opinión también. Exactamente, nosotros como nueva generación no vemos que seamos solo administradoras de casa o que es una tarea difícil, ¿no? Exactamente, es una tarea difícil, pero sin embargo creemos que también el hombre puede ser administrador del hogar. Sin duda. ¿No? Vamos a conectarnos con Daniel, vamos a sacrificar un poco la publicidad, la vamos a poner más adelante la tanda. La saludamos, Daniel, gracias por este contacto. Debe haber escuchado parte de las intervenciones del doctor Fernando Castedo, de Carlos Hugo Barberí, economista. Daniel, Santa Cruz, modelo cruceño y rezago parece en lo político todavía. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo llegamos a este aniversario, Daniel, en lo político sobre todo? Decía el doctor Castedo, hay que animarse a ir a La Paz. Allá está la toma del poder necesariamente. ¿Qué piensa, Daniel? Querido Tufí, muchas gracias por la invitación. Saludo cordial al doctor Fernando Castedo, a Carlos Hugo. La verdad que es un tema tremendamente importante, ¿no? Reflexionar sobre los desafíos que tiene Santa Cruz, sobre todo en este momento en el ámbito de la política. Y creo que en principio lo que tenemos que hacer es ordenar la casa, ¿no? Santa Cruz en este momento es un espacio muy caotizado, no hay un norte, no hay liderazgos, no hay una visión, ni siquiera local, tampoco regional, de lo que debería ser el desarrollo, ¿no? La transformación de Santa Cruz, aprovechar todas esas potencialidades. Santa Cruz se desarrolla, crece, es vigorosa, más allá o por encima, de sus liderazgos muy miopes que tiene en este momento, esa falta de entendimiento, esa falta de planificación que es muy evidente. Una muestra de aquella que creo que ustedes lo han nombrado es la brigada parlamentaria, un desastre, cerrada hace mucho tiempo atrás. El Consejo Municipal, el gobierno municipal es una crisis aguda, siendo el gobierno municipal más importante de todo el país. No tiene ni siquiera el borrador de su carta orgánica, es decir, ni siquiera nos hemos mirado al espejo para poder definir qué tipo de ciudad o de metrópolis vamos a construir para los próximos años. Hay, por ejemplo, también varias leyes ya que declaran a Santa Cruz como ciudad universitaria, incluso una ley a nivel departamental que la declara como metrópolis universitaria, pero no se dan los pasos que se deben dar. Hemos perdido el sentido de la planificación, que fue, creo que una de las llaves del éxito en el pasado reciente para Santa Cruz. Entonces hay que mirar nuestra casa, y la casa anda muy mal, ¿no? No hay liderazgo, ni siquiera, repito, locales, regionales, y menos con dimensión nacional, ¿no? Tenemos ese grave problema. Por supuesto, el costo de todo ello es
el que estamos viviendo, ¿no? O sea, vivimos siempre a expensas de lo que pueda ocurrir en otras latitudes. Lo que plantea Fernando Castedo es totalmente válido, ¿no? Hay que generar, creo, una corriente que pueda conquistar el poder, que pueda además tener un discurso con visión nacional, sin por supuesto, dejar de valorar lo importante que es Santa Cruz, lo que se ha logrado, ¿no? Las grandes diferencias comparativas que se pueden plantear mirando el desarrollo económico, productivo e institucional de Santa Cruz, ¿no? El sector privado, incluso a nivel del liderazgo de Santa Cruz, muestra una talla tremendamente interesante, ¿no? Es muy agradable escuchar a los dirigentes del sector privado, pero cuando hay que escuchar a los representantes del sector público, político, muchas veces hay que taparse los oídos porque no atan una frase, no hilvanan una frase que pueda generar, digamos, adhesiones ni siquiera a nivel regional y menos a nivel nacional, Tufí. Bien, Daniel, vamos a abrir un poco más la mesa, la conversación. Está Alejandra Serrate con nosotros, la dama entre la mesa, junto a Karen aquí. Vamos a encontrar en algún momento ciertos equilibrios también ahí. Alejandra, estamos analizando un poco lo que es Santa Cruz en los 215 años del primer grito libertario. Hemos hablado un poco de la economía, todas las cifras que por supuesto son diferentes al conjunto del país, pero decía Daniel, el doctor también Castedo, bueno, también Carlos Hugo, cierta coincidencia en esto de lo político. Sobre todo dice Daniel que hay que ordenar la casa primero, que hay desorden. El doctor Castedo hacía críticas igual a lo interno. Bueno, mire lo que ha pasado hoy, no se habla el gobernador con el vicegobernador, en el otro plano el alcalde no va a poder celebrar conjuntamente con el consejo. Son temas que se dan en esta jornada. ¿Cómo lo ve? Muchísimas gracias, querido Tufik, por la invitación y un saludo cordial a los otros panelistas. Efectivamente, estamos viviendo un momento muy interesante y complejo en la política, digno de análisis. Entretenido también, es triste decirlo, pero los candidatos presidenciales y vicepresidenciales se han prestado a una situación mediática que entretiene a los votantes y definitivamente a los medios de comunicación. Hay una realidad para Santa Cruz que estamos pasando por una crisis institucional grave, no solamente por la enemistad del gobernador con el vicegobernador, sino también por un alcalde que ya casi cumple 5 años en gestión, con una presencia política debilitadísima y aún más una conexión con el electorado prácticamente nula. Entonces, si bien tenemos estos desafíos a nivel departamental y a nivel municipio, todavía nos queda el desafío más grande, que es el elegir a los próximos presidente y vicepresidente, y como siempre Santa Cruz va a ser un lugar clave para poder definir quiénes son las siguientes personas al mando, ¿no? Así que sí, definitivamente vamos a tener unos 25 días muy interesantes y 5 años que realmente nos van a tener de puntillas. De puntillas. Incierto. ¿Cómo lo ven lo que viene para Santa Cruz en sí? Decía el doctor Castedo, hay que animarse a ir a La Paz a gobernar. Tenemos, más allá del origen de los candidatos, tenemos un candidato nacido aquí en Santa Cruz, el otro, Lara, que vive aquí, Tuto, que parece haberse arraigado hace tiempo, y Rodrigo Paz, que dice que él es también prácticamente un Alavés Colla, Alavés Camba, utiliza siempre, ¿no? Alavés Camba, utiliza está bien que todos quieran ser cruceños, me parece muy bien. Es una buena ¿Cómo señal, ven este ciclo? Les voy dando la palabra abiertamente, también Daniel en cualquier momento interviene. Sí, hay un tema muy interesante, Tufí, que escucho hablar a bastantes analistas y comentadores ahí por redes sociales que hablan acerca de la cambificación de los candidatos. Me parece interesantísimo lo que mencionás, ¿no? Que tenemos uno nacido acá, pero creo que lo que más deberíamos buscar en los candidatos no es así, vamos a decir, sintomología del cruceñismo, sino candidatos que estén de acuerdo con la manera de hacer política o la manera de ver el Estado de nosotros los cruceños, ¿no? Hemos tenido una relación bastante densa
para con el Estado central. Tenemos una visión con respecto a la economía, definitivamente una visión muy distinta en lo que es el aparato judicial, y eso es lo que nosotros como cruceños deberíamos tratar de, vamos a decirlo, exportar a los candidatos a los candidatos presidenciales, sin importar que hayan nacido acá o no, pero hay una manera de hacer política del cruceño, o mejor una manera de ver el estado del cruceño, que sí creo que sería interesante exportarla al gobierno central, y en eso es lo que fallamos los cruceños una y otra vez, que somos de trancas cerradas en ese aspecto, y definitivamente si hay cosas que tenemos que mejorar, como bien lo dijeron en casa, hay muchas cosas en nuestras políticas públicas que podrían hacer crecer al Estado central, o mejor dicho, mejorar la situación tanto económica como de la justicia que está atravesando el país entero actualmente. Bien, ¿quiere decir algo, Carlos Hugo, doctor Castillo? Yo hacía la comparación de San Pablo con Santa Cruz. Y hablamos de la parte política, no la toma del poder político, que no necesariamente tienen que estar los cruceños, tienen que estar dominando el país, ¿no es cierto? Pero sí tienen que estar presentes, porque de ahí dependen muchas de las cosas que hay. Entonces, no es que nos quite el sueño de que un cruceño sea presidente, de ninguna manera, pero sí las políticas son importantes, porque también es cierto de que ninguno de los dos candidatos que están pugnando por la presidencia en este momento, ya el Parlamento está definido, ninguno de ellos puede trabajar sin Santa Cruz, no va a poder hacer gestión sin Santa Cruz. Entonces, por eso están todos aquí. Entonces, es un estandarte, es un baluarte. Santa Cruz, el país necesita de Santa Cruz. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber electorar, aprovechar la coyuntura y empezar a sembrar para los próximos 75 años, porque ya se nos han pasado 25 años de este siglo. Carlos Hugo. Yo ayer posteaba un artículo que publiqué hace 19 años, que se llamaba El problema de la información ausente. Lo releí y no necesita actualizarlo. Y ¿sabe qué? Efectivamente, no hemos tenido ni idea de qué hemos elegido. Exacto. Ni idea. O sea, mis colegas economistas no les gusta la analogía entre la economía y la medicina, pero a veces algunos matices son interesantes. Cuando un paciente llega a la emergencia inconsciente, lo primero que hay que ponerle es adrenalina, creo, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, después se verán otras cosas. O sea, ahorita el paciente, el tema es económico. Hay que entender. El tema es económico. Exacto. Y nadie... Más que político, es económico. Más que político. Es económico. Pero políticamente, en esa asamblea que se ha elegido, es la que va a aprobar las leyes, porque, ojo, ¿no? Ahora que se cumplieron 40 años del 21060, el 21060 fue una tremenda política de Estado que se llevó adelante por decreto. Porque había esos grados de libertad, como se dice en estadística, para hacerlo por decreto. Ahora prácticamente es muy poco lo que se puede hacer por decreto. Perdón, pero aparte del decreto hubo coordinación política entre las fuerzas que estaban justamente ya, fueron elegidas, ¿no? Nadie se opuso, porque el país estaba muriendo. Entonces, cualquiera de los dos, el que resulte ganador, porque va a haber un ganador, tiene que viabilizar todo en la asamblea. Ahora, la gran pregunta es, quienes han sido elegidos en la asamblea, tienen, no digamos el conocimiento, porque no, pero más o menos algo, porque ya pasó un mes, debió haber en este mes algo de coordinación, porque son 2 meses que el país no se puede dar el lujo de estar paralizado. El 37% de los camiones están parados haciendo cola en promedio 3 a 4 días. ¿Por qué usted ve, somos del norte y sabemos, por qué usted ve ahora los tritrenes, los camiones con 4 chatas, como tractores en aquella época? Porque a tirarse 4 días en cola, lo contrario que es que se frene la producción y vaya a saber a dónde va a terminar el kilo de azúcar. Entonces, si eso no lo entendemos, o sea, no guarde muchas esperanzas. Los actuales no han dado la talla, los elegidos, los nuevos elegidos. No han mostrado nada todavía, pues. No se han mostrado ellos, los conocen. Pero yo le decía el otro día al presidente del comité, le dije, ¿por qué no los convocás a todos los parlamentarios y tomarle juramento de que cumplan? Y si no cumplen, cobrarse la CAO intentó los primeros días. Está bien, ahí fue, claro, pero que el comité moralmente que les exija, que los obligue, por lo menos a los nuestros, ¿no es cierto? Que den la talla de trabajar por Bolivia, no solamente por Santa Cruz, sino por Bolivia. Alejandra, la veo ahí. Enseguida le damos la palabra a Daniel, enseguida. Sí, ahí estoy un poco, difiero un poco con Carlos Hugo.
No, definitivamente el tema urgente porque es lo que amerita de manera inmediata es resolver el tema de la economía. Siento que vamos a tardar un poco de tiempo, más tiempo de lo esperado, y que el nuevo presidente va a tener unos por lo menos primeros 2 años bastante duros, porque todavía existe el movimiento socialismo y las bases sociales que responden a Evo Morales. Entonces siento que van a ser 2 años muy duros, pero ahí, como menciona él, ¿no?, la adrenalina que te ponen, no sé cuál sería la otra cara de la medicina, pero tenemos un gravísimo problema que arrastramos de hace muchos años en el sistema judicial. Ahí también escribió un artículo hace unos 2 meses que hablaba de Bolivia y su conexión internacional, y hay una analogía muy interesante que habla acerca de que usualmente las casas donde la justicia tiene un mejor nivel van a ser las casas donde las personas van a estar más confiadas en invertir. Entonces Bolivia actualmente tiene un nivel bajísimo de inversión internacional, un nivel bajo de inversión nacional. Acá nos da miedo invertir porque tenemos un sistema de justicia que usualmente persigue al inocente y premia al corrupto. Entonces, si hay 2 temas muy importantes que, de hecho, como dice Carlos Hugo, ya podría estar viendo la nueva bancada, que dicho sea de paso, una pequeña crítica, creo que es una de las más débiles que hemos visto en los pasados 15 años, por lo menos la del departamento de Santa Cruz. La última, la que se va. La que está por asumir. La que está por asumir. Sí. La ve débil. La veo una bancada bastante débil. Peor que la que se está yendo. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Mierda, estamos mal entonces. Pero bueno, es mi percepción. Espero que la gente nueva, que no sea así, ¿no?, que no está repitiendo gestión, no me calle la boca. Por supuesto es lo que uno espera, porque todos quieren lo mejor para su departamento y para el país, pero definitivamente hay cosas que a mí me llaman la atención, Tufi, como por ejemplo el silencio ante casos de justicia con el hijo de Luis Arce, por ejemplo. Un silencio casi, no sé, incómodo de parte de las actuales bancadas y las que van a asumir gestión el próximo noviembre. Entonces, son cosas que a mí me llaman la atención y me encienden las luces rojas, ¿no? Hay temas que yo sé que pueden ser menores, pero es un hombre hijo del presidente del Estado plurinacional, o sea, del hombre que causa Estado en el país, y hay periódicos que no lo sacan, hay canales que no lo sacan, los diputados no lo nombran, los senadores no lo nombran. A mí me llama la atención. Sí, la economía es el tema urgente, porque alguna vez me mencionaban, ¿no?, cómo el niño puede ir a comer cómo el niño puede ir a estudiar con el estómago vacío que le duele. Sí, urgente. Economía, y eso se va a arreglar, se tiene que arreglar, al menos eso espero, pero la justicia es algo que podemos ir subsanando desde ahora. Tenemos ahí un señor Romer Saucedo que me parece que tiene la apertura como para quizás arreglar ciertas cosas desde ya, y en lo demás deberían estar los diputados y senadores encima, con más o menos con la soga al cuello de las personas que han delinquido durante 5, 10 y 15 años, ¿no? Bien. Y bueno, Daniel, ha escuchado creo que varias ideas que provocan. Esto último, nos hemos quedado preocupados con la afirmación de Alejandra de que la bancada ahora no da la talla aparentemente. También Carlos Hugo dice, caramba, no tenemos idea de lo que hemos elegido. ¿Cómo lo ve, Daniel? Exacto. Claro que sí. A ver, una primer gran coincidencia es que, por supuesto, el problema más severo que tiene el país en este momento es la economía, ¿no? Pero el suero estabilizador de la economía es la política. Cuando la política funciona, cuando hay la posibilidad de generar acuerdos, de poder definir un rumbo, por supuesto que la economía se va a recuperar en nuestro país. Es más, miremos de que luego de las elecciones, de alguna manera, ¿no?, ante el temor de que pueda haber una catástrofe, ¿no?, pueda haber una convulsión, la economía un poco que ha dado algunas señales positivas, ¿no? Entiendo que ha disminuido el nivel de riesgo país, ¿no?, a nivel internacional, por ejemplo, eso es positivo, y creo que se debe a que estamos entrando en una segunda vuelta. El dólar también ha bajado, se ha ido estabilizando. Son pequeñas señales que las pongo como ejemplo de que definitivamente la política es tremendamente importante y quizás está igual o por encima de la economía, ¿no?, para atenderla en el futuro gobierno. Por lo tanto, es indudable que se necesita un parlamento, una asamblea, con legisladores que sepan tejer acuerdos, que tengan una visión, ¿no?, nacional, regional también, por supuesto,
que compatibilice esas agendas, que puedan generar un escenario positivo en el sentido de llegar a acuerdos democráticos. A mí, al igual que Alejandra, me preocupa realmente, porque la cantera de los nuevos asambleístas no son las estructuras políticas donde podían formarse, ¿no? Tener una experiencia, conocer el Estado. Van a ir a aprender. Muchos de ellos vienen por accidente o están llegando por accidente a la asamblea y creen que es fácil, ¿no? Que es básicamente un tema de levantar la mano quizás, ¿no? O de salir en alguna foto, hacer un TikTok. Y el trabajo del legislador es tremendamente importante, ¿no? Es decir, tienes que conocer el Estado, tienes que tener la capacidad de presentar proyectos de ley, ver en qué etapa se encuentra aquello, conocer toda la estructura burocrática, todo lo que significa la ejecución de un presupuesto general del Estado, cuáles son los límites de una reforma. Eso es complicado, no se aprende, ¿no es cierto? Porque aparecía un TikTok y ahora soy diputado, soy senador. Es como en el fútbol, ¿no? Si no hay una academia, como hubo en su momento la Tawichi, que generó importantes y valiosos futbolistas en nuestro país, al no haber partidos políticos, no haber estructuras, ¿no? Donde nazcan estos nuevos actores políticos, igual, ¿no? Estamos de alguna manera sujetos a un milagro, ¿no? Y no sé si en política podrá haber tantos milagros, porque se trata de 130 diputados y 36 senadores. Veremos de todas maneras, a ver, ojalá que ahí quien llegue a la presidencia, cualquiera de los dos, tenga la capacidad, ¿no? De generar una ruta, de generar acuerdos, que los líderes de los otros partidos también se sintonicen con ello, y por ahí logran encaminar lo que esperamos, que además de la economía se resuelva el problema de la educación, de la justicia, de la corrupción, de la descentralización, que creo que ha sido uno de los temas principales de la campaña, tanto en el caso de Rodrigo como de Tuto Quiroga, han generado expectativas porque ambos prometen, ¿no? Descentralizar, pacto fiscal, más poder para los gobiernos territoriales. Y si eso ocurre, creo que, bueno, en un mediano plazo podríamos respirar aliviados y tener otros nuevos desafíos importantes, tanto a nivel regional como a nivel nacional, Tufí y amigos de la mesa. Bien, vamos a hacer una última rondita, porque empezamos, por supuesto, que elogiando lo que significan las cifras, que son irrefutables en términos de la economía cruceña, y terminamos un poco en la coyuntura, que es la elección, ¿no? Nos va a marcar seguramente un antes y un después la del balotaje, pero ahora un poco mirando, porque supuesto que han saltado alertas aquí, amarillas diríamos, ¿no? En cuanto a la calidad de nuestros liderazgos, sobre todo parlamentarios. Ojalá haya una academia política, aunque creo que en su momento lo ha sido el comité, la universidad, los partidos tendrán que formarse, pero a ver, viendo un poco lo que vendrá, quisiera redondear y que cada uno de ustedes nos diga qué esperan de los conductores del futuro del liderazgo cruceño, qué recomiendan en ese sentido. Comenzamos con Carlos Hugo, que comenzó también estas intervenciones. Seguimos con el doctor Castedo, Alejandra, y cerramos con Daniel. Mire, sí. Quienes subestimaron a la economía después se dieron cuenta que pecaron grave, ¿no? La subestimó el doctor Siles, la subestimó Alan García, la subestimó Alfonsín, la subestimó de la Rúa. Es una ciencia social que tiene de por sí el individuo, y al final la cabeza se llena con ideologías, pero el estómago con mercancías, y eso lo consumimos todos los días, ¿no? Hasta rimó. Entonces digo eso porque ojo con eso, ¿no? Cuidado. Solamente para tener una idea, el 9 es la posesión, ¿no? El 8, el 9. 8 de noviembre, ya, sí. Okay. Prácticamente los nuevos parlamentarios van a tener 8 días para aprobar en el trámite legislativo el presupuesto general del Estado 2026. ¿Ya? 1.800 páginas en 4 tomos. Ni leyendo las 24 horas del día en una semana lo van a poder hacer. Ya deberían estar estudiando el presupuesto. Por eso, ahorita. ¿Me entiende? Bueno, entonces, solo para terminar, y voy a acuñar una frase de mi buen amigo Pablo Mendieta, que dijo: Santa Cruz ya logró lo que logró con transpiración, ahora es la época de la inspiración. O sea, ok, está bonito, todo perfecto, pero costó sangre, sudor y lágrimas. Ahora es cabeza. Es inspiración, ahora es cabeza. Entonces, el desafío que viene
quienes lo tengan que tomar están a la altura en esa circunstancia, ojalá que sí. Bien. Y tomo las palabras de Alejandra, yo quiero equivocarme, pero creo que no. Doctor Castedo, plantea más piense, más estrategia, tal vez. Carlos Hugo, ¿qué dice? Para recomendarle a quienes son los conductores futuros de Santa Cruz. Ojalá, como dijo Alejandra, que nos tapen la boca, ¿no? Todo, de verdad. Ojalá, es lo que más deseamos. A ver, son 166 parlamentarios nuevos que hay, nuevos entre comillas, si quieren, ¿no es cierto? Es la nueva asamblea que hay, de los cuales ahí debe haber un buen porcentaje de gente, bajo, pero un buen porcentaje de gente que ya ha estado ahí, que están lisiados, amañados, que no sirven. Pero acá lo importante va a ser los acuerdos que lleguen, las 4 fuerzas parlamentarias. Las bancadas parlamentarias que tenemos nosotros son importantes. La de Tuto, la de Rodrigo, la de Samuel y la de Manfred. ¿Ya? Si hay acuerdos, ¿no es cierto? Hay gente muy capacitada que pueden viabilizar y que podamos hacer gestión y que este país salga donde está, tanto en lo político como en lo económico, y ojalá así sea. Pero yo, y de ahí me salto ya a la parte local, que en marzo tenemos nosotros las elecciones de gobernadores, asambleístas, sí, tenemos los diferentes municipios, y tenemos los concejales y alcaldes, ¿no? Para ello tenemos que ser responsables también, ya lo decía yo, Santa Cruz está mal y muchos municipios están mal, lo hemos descuidado, solamente a veces nos fijamos en el municipio principal, que es el de Santa Cruz de la Sierra, y olvidamos los otros municipios que son importantes, que es ahí donde nos sacan ventaja, porque Santa Cruz no es solamente la ciudad capital, es todo el departamento. Ahora, yo antes de que se me pase, y la voy a dejar picando para que ustedes puedan de alguna manera hacer, y Daniel también, que ya lo hemos conversado con él, hacer corriente de opinión, porque es importante. El 19 de diciembre ya se van los vocales electorales, se van. Tenemos la elección nosotros en marzo, que ya va a estar convocada seguramente para que sea administrada. Es una elección mucho más complicada que la que estamos viviendo, porque son papeletas triple, hay gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales, ¿no es cierto?, de todo el país, en los 9 departamentos. Entonces es complicado. Entonces, ¿a dónde va mi mensaje? En dos líneas va mi mensaje. Uno es que se debería ya ampliar el mandato de los actuales vocales para que ellos terminen ya este proceso electoral que se va a vivir en marzo. Caso contrario, si se eligen los vocales nuevos, estos van a entrar sin mucho conocimiento, ¿no? Eso lo digo con conocimiento de causa, porque he trabajado en los órganos electorales. Y la gente que entra va a tener que buscar gente de confianza, y no va a cambiar la totalidad, pero sí muchos cargos. Entonces no se puede improvisar ante un reto tan importante y tan responsable que debe ser llevado. Entonces esa es mi propuesta, ¿no?, de que se amplíe el mandato de los vocales por 150 días o 120 días, lo que dé después del 19 de diciembre. Pero ahí también hay otro elemento, de que debe ser la nueva asamblea la que elija a los nuevos vocales, porque no le vamos pues a ceder a esta asamblea actual, que mayoritariamente está conformada por masistas, por arcistas y edistas, para que pongan las autoridades tan sensibles, porque para mí el Tribunal Electoral, y lo sabe Daniel porque este es mi discurso, es la institución política más importante del Estado, porque ahí se consolidan todos los poderes. Hay que hacer reformas en el órgano electoral, en la ley, en la normativa, en la misma Constitución, y finalmente con un buen órgano hay que elegir a los mejores hombres para que administren los procesos en los próximos 6 años. Bien, porque hay muchas cosas de fondo. Entonces, ese es el pedido, ¿no es cierto?, que yo les hago a ustedes para que puedan, de alguna manera, también hacer esta corriente de opinión. Ya yo lo posteé muchas veces. Lo vamos a abrir el debate ese, doctor, de manera permanente. Alejandra, un redondeo de qué esperamos de los conductores del futuro, sobre todo Santa Cruz. A ver, una cosa que le puedo pedir al electorado, porque creo que no somos conscientes del país, completamente conscientes del país que nos están dejando, Tufi. Y soy muy fatalista al respecto, porque creo que la cantidad de cosas que vamos a ver en un cambio de gobierno van a ser mayores de las que nosotros pensamos, y me refiero al tema de desfalcos, corrupción, robo sistemático, cleptocracia vivida en 20 años, ¿no? Tremenda. Entonces,
vuelvo a recalcar. Acaba de caer un ex zar antidroga con droga. O sea, es la última noticia hoy. Una cosa sumada a lo que mencioné, conexión, y lo digo de manera responsable, conexión real del gobierno con carteles de la droga. Entonces, vamos a vivir una transición profundamente traumática. Creo que no la estamos midiendo como deberíamos. Estamos normalizando lo que vivimos en los pasados 20 años y no fue normal. Y hay algo que quiero mencionar en este aspecto. Hemos sufrido durante 20 años N cantidad de cosas, ¿no? Hemos vivido en un país inestable, pero hay una cosa que creo que todos lo podemos identificar, y es que tengamos cuidado a no elegir un autócrata en potencia, ¿no? Eso es muy importante. Sin decir nombres, yo voy a mencionar ciertas cosas. Desprecio a la libertad de prensa, insulto a la identidad sexual, denigración de una región como son Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, insultos denominando separatistas a estas regiones, usando adjetivos calificativos bastante fuertes, amenazar con quitar empresas establecidas dentro del país, ya son un síntoma de una persona que no reconoce algo muy importante que voy a decir: libertad. Hay tres cosas elementales que un gobernador, ya sea en cualquier nivel de gobierno, tiene que reconocer, que es el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Cuando hay una persona que amenaza las tres, hay que levantar orejas y hay que ser muy consecuentes para ver cuál es la Bolivia que queremos en un futuro con la que hemos renegado. ¿Te afectaba el autoritarismo o el autoritario? Eso hay que ser claro. Entonces es algo que a la hora de votar esperemos que sean responsables. Bien. Daniel, para cerrar, por favor, un redondeo de su intervención, mirando qué liderazgo esperamos. Claro que sí, Tufi. A ver, yo quiero plantear de que nos inspiremos en dos grandes figuras de la política y que son cruceños. Y, en mi criterio, el mejor presidente que ha tenido Bolivia es Germán Buch, alguien que siempre pensó en el largo plazo, pensó en visión nacional, tomó decisiones estratégicas, gobernó menos de 3 años, pero el impacto de sus decisiones se siguen sintiendo hasta hoy. Un ejemplo de eso es cuando él, el 23 de septiembre, un día como hoy de 1938, ordena la reapertura de nuestra universidad dotándola de autonomía, después de que la Universidad Gabriel René Moreno había estado cerrada por mucho tiempo. Pero también en el gobierno de Germán Buch se aprobaron las regalías para los departamentos, se aprobó una constitución que ya establecía la descentralización a nivel departamental, se establecieron derechos para los trabajadores, se comenzó a proteger la familia, se declaró que la salud y la educación eran las funciones más altas del Estado. Un hombre realmente de tallas mayores que a veces ni siquiera las nuevas generaciones lo conocen. Y a nivel regional o local, creo que hay una figura que también debería inspirarnos, que recién este 1 de septiembre ha partido a mejor vida. Me refiero, por supuesto, al ingeniero Percy Fernández, un hombre que entregado al servicio público, que trabajaba las 24 horas del día, los 7 días a la semana, por la ciudad de Santa Cruz que él se imaginaba y que hoy en gran manera la disfrutamos. Una persona también que no tenía regañadientes, no tenía mezquindades, que podía dialogar abiertamente con gente de derecha, de izquierda, ¿no?, del sector popular o también del sector más elevado en términos económicos. Creo que esa falta, esa talla de dirigentes, de referentes políticos, son los que necesita Santa Cruz para seguir forjando su desarrollo local, regional, y para también mirar el país desde las alturas a nivel nacional. Creo que el desafío está planteado, Tufi, y creo que este tipo de espacios son muy importantes. Te agradezco porque deberían desgranar para que desde los distintos sectores académicos, institucionales, políticos, en todas las áreas, reflexionemos sobre esto, ¿no? Y no nos llegue otro año, otro decenio en el mismo lugar de la política, nos sigan avanzar y en el caso de la administración local, más bien retrocediendo como lo estamos viviendo estos últimos 5 años.
Gracias, Daniel Valverde, por acompañarnos, al doctor Fernando Castedo, expresidente cívico, Carlos Hugo Valverí, economista, Alejandra Cerrate, siempre también un gusto enorme estar, activista de derechos humanos. Ya seguiremos conversando en una próxima oportunidad. Hemos hablado de Santa Cruz, el país, ineludible la coyuntura política, y se vendrán días que por lo visto son complejos, pero siempre con la mirada puesta en el optimismo de que siempre ha tenido la región. Una pausa y ya volvemos. Gracias.